Ustedes cuando iban al colegio, ¿se acuerdan que en invierno debían viajar en horario nocturno? Es decir, ¿era de noche cuando se tomaban el bondi para ir al colegio? Yo vivía a 4 cuadras, pero era de noche. Igual que en hora. Sí, salíamos, era de noche. Pero era de noche. Pero era hermoso, era como ¡ay, qué hermoso! Sí, no, estoy yo lo repadecí. Acaba de arruinar la nota. Para mí era deprimente. ¿En serio? Muy deprimente. Para mí era siniestro, como decía Airi. Claro, ¿En serio? la mejor palabra del día. ¿No? Estoy de acuerdo con Pablo. La palabra que aplica todo hoy. Sí. Resulta que vieron que muchas veces se dio esta discusión de retrasar el horario del colegio para que los pibes no salieran de noche en invierno, para que no estuvieran tan dormidos, para que estuvieran más despiertos, para que pudieran aprender más, todo lo que ya sabemos. La cuestión es que gracias a la evidencia científica se va a transformar en realidad a partir del cuatrimestre que viene en un colegio de Mar del Plata. En vez de arrancar a las 8, va a arrancar a las 9. Estoy aplaudiendo. Sí, Iri. La Iri pequeña aplaude esta noticia. No, pero vos sabés que es un tema que, ¿sabés cuánto lo hemos hablado en mi casa? Además, yo creo que conté una vez que mi hija más grande se juntó con unos compañeros y compañeras en el Nacional de Buenos Aires, hicieron una encuesta, no solamente sobre las condiciones en que van si tienen sueño o no, cómo se sienten, también el tema de que van sin desayunar. Claro. Bueno, pero eso produce un efecto muy tremendo a la hora de estar tomando clases. Sí, tener atención. ¿Seguro? ¿Para qué lo hicieron? Para intentar empezar a convencer a las autoridades de que tienen que corregir de correr el horario de ingreso, porque además en estos colegios entran a las 7:20. Es tempranísimo. No, es terrible. Es tempranísimo. ¿Cuáles serían las ventajas a priori? En primer lugar, si se transforma en un futuro en una política pública, algo que es fundamental para cualquier política pública, que es barata. No implica casi ningún gasto correr una hora, que no es menor, siempre que se dan estas discusiones en el marco de la política pública educativa, está la cuestión de los fondos. Además se va a limitar, piensan, mucho el ausentismo y las llegadas tarde, viste esto que te ponían media falta cuando vos llegas tarde, y también mejora la salud y del desempeño escolar. Te hago una pregunta ahí, desde la más absoluta ignorancia. ¿Está probado que en qué horas del día uno puede aprender más o depende de cada persona? Depende del cronotipo. Y ahí nos vamos a meter en la evidencia científica. ¿Cronotipo? ¿Qué es el cronotipo? Tiene que ver, dicho popularmente y rápidamente, tiene que ver con la preferencia. Es decir, si sos más nocturno o si sos más diurno. La ciencia le pone a todo más que la ciencia, la divulgación científica le pone un mote divertido al asunto, entonces llama a los que tienen preferencia noctámbulo, los llama búhos. Y los que tienen preferencia diurna, lo llama alondras. Nori, por ejemplo, es un búho, ¿no, Nori? ¿A vos te gusta más de noche? Sí. ¿Vos, profe, también? Lo voy a pensar. No, pero es fácil pensar. ¿A qué hora te acostás? Y tipo, en general 1, 2 de la mañana, más o menos. Sos un búho. Iri también, ¿no? Sí, yo también. Lo que pasa es que después me tengo que levantar muy temprano. Claro, es tremendo. Claro, por eso y no logro cambiar eso, ¿eh? No es que me puedo dormir antes. Y el tema es que es tan linda la noche. Cabiendo a la noche. ¿Te gusta la noche? Es por eso que no tenías ningún tema con levantarte temprano para ir al colegio. Ya de pequeño. Sí, es increíble. Bueno, el cronotipo, lo que ocurre, para darle ya un contexto más científico, es que se va ajustando. Nosotros tenemos relojes internos que no los vemos. De eso se encarga una ciencia muy particular, que es la cronobiología, que se tiene que ajustar y que se ajusta con el día. ¿Sí? Entonces, es justamente esos relojes internos se nos sincronizan con la luz del día, como puede ocurrir con las plantas, como ocurre con el resto de los seres vivos. Lo que ocurre con los chicos y sobre todo con los adolescentes es que tienen muy desfasado ese reloj interno que se ajusta con el día con respecto a las actividades y a las prácticas culturales. Entonces, lo que termina sucediendo es que se acuestan muy tarde y se levantan muy temprano. Ese desfasaje lo que hace es hacerlos perder la concentración, les cuesta consolidar los aprendizajes, porque los aprendizajes tienen que ver con el uso de la memoria, y la memoria funciona mal si no dormís esas 8 horas que indica la medicina, y tiene un montón de cuestiones que están vinculadas al rendimiento escolar.
Hace poco tiempo, en 2018, investigadores del CONICET, liderados por Diego Golombek, que es un experto en esto de la cronobiología, comprobaron que el 96% de los pibes y las pibas en edad adolescente no cumplían con las 8 horas en ninguno de los casos, y ni siquiera con esto de las siestas. Viste que muchas veces los pibes tienen tiempo a la tarde, ni siquiera con las siestas llegaban a las 8 horas. Entonces ahí tenés un montón de cuestiones que hacen a que el rendimiento escolar después sea deficiente, más allá de que la educación es un acto complejo que depende de la formación de los docentes, que depende de un montón de cosas, pero esto que se podría hacer está más al alcance de la mano. Entonces se produce un fenómeno con esto que se llama jet lag social. ¿Qué es el jet lag social? Viste que está el jet lag, que es muy común, que se explica con el desfasaje cuando uno viaja a otro país con un uso horario distinto al local, al argentino en este caso. Y tenemos jet lag, ¿no? Estamos cansados, tenemos sueño, estamos o muy despabilados o muy excitados, pero en todos los casos nos va a faltar concentración, nos falta capacidad para el aprendizaje. Lo que es el jet lag social tiene que ver con ese desfasaje sin la necesidad de movernos a ningún lado. Es decir, estamos desfasados sin irnos a otro, digamos, a otro país. Entonces, hay una cuestión ahí, sobre todo porque siempre que hablamos del sueño, el sueño tiene mala prensa, si se quiere. ¿Qué es esto de mala prensa? Y porque el que duerme mucho es un vago, el que duerme mucho... Eso es horrible, eso ¿no? es sobre la gente más grande. Bueno... Sí. La gente más grande. Más grande que todos nosotros. Más grande que todos nosotros. Mi abuela, por ejemplo. Si no, me levanté a las 10 de la mañana. ¿Y qué tiene, abuela? ¿Qué tenés que hacer? Si no hace nada, sos jubilada. Bueno, eso, que bueno, ya está pero chipeada ya para... todo mal lo que decís. Para no hacen levantar- nada, sos jubilados, siguen haciendo cosas. No tenés horarios que entrar a una oficina a las 8 de la mañana. Eso no, me levanto a las 10, qué tarde. Vos querés decir que forma parte del sentido común, Claro, ¿no? claro. Eso querés. Exactamente. Bueno, forma parte del sentido Ahí común está. decir que aquel que duerme mucho es, Claro. es un vago. Es un vago. No está Sí. mal, hay que desmontar el sentido común. El asunto es que el sueño es ¿Cómo te fundamental. salvó, Sí, muy bien, Pablo Esteban. Porque quedamos en la tanda que nos En íbamos a llevar offside, espectacular. ahí. ¿Ves cómo se ríen allá? Adhieren a que la gente más grande, acá en la Vamos. Feria del Libro se ríen, porque la gente más grande tienen eso. Uy, me levanté a las 9:30. Bueno, güey. ¿Quién pudiera, no? Entonces, porque esto se trata de una columna de ciencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuánto falta efectivamente? Que es la pregunta que siempre le hacemos a la ciencia, ¿no? ¿Cuánto falta para que esto se transforme efectivamente en una política pública, para que cambie algo de la realidad? Bueno, en principio ya está cambiando. Hay un cole de Mar del Plata que ya está decidido a implementarlo a partir del próximo cuatrimestre. Y hay un asunto, hay una dificultad. ¿Por qué? Porque Argentina es un territorio enorme que tiene diferentes usos horarios y tiene diferentes costumbres y culturas. Entonces, adaptarlo a cada una de las provincias, este cambio, es decir, que arranque una hora más tarde por lo menos, en vez de a las 7:30, 8:30 o a las 9, va a tener que ver con un trabajo de convencimiento con toda la gente que tenga la oportunidad de decidir en cada una de las regiones. ¿Por qué? Sencillamente por una cuestión que escapa a las voluntades humanas, que es que el sol sale en diferentes horarios en los diferentes, digamos, Claro, el diferentes uso provincias. horario en realidad en la Argentina es el mismo, no cambia. Cambia Sí. el horario es el mismo en todo el país. Lo que Sí. pasa es que amanece más temprano o más tarde porque la Argentina Exacto. es muy grande, entonces El uso horario... como arbitrariedad, es el mismo. claro. Exacto. Pero nosotros tenemos que ver, como yo les decía, nuestra biología no se sincroniza con la cultura, se sincroniza con la biología. Entonces, más allá que el uso horario sea el mismo, la realidad es que el sol sale distinto, Claro. en las diferentes provincias. Además tenemos un punto también en desventaja, que es que el ecosistema educativo, como bien conocen, es bastante reacio al cambio. Bastante cuesta, ¿no?, cambiar un Parece. programa educativo y sumar algún contenido. Imagínense todo lo que costará adelantar o atrasar el horario. De cualquier manera, eso no implica que se pueda planificar y que la ciencia esté como herramienta subyacente para poder traccionar ese cambio. Diego Golombek se está pasando por las diferentes legislaturas provinciales para intentar convencer acerca de cuáles son las ventajas. Bueno, el rendimiento educativo tiene que ver con eso. Dos ejes que no tenés por qué tener desarrollados. Uno, ¿cómo está este tema en otras partes? Sí. Porque las personas son personas en otras geografías. Y la segunda cuestión es que el sistema escolar está muy ligado al sistema de producción o de intento de producción, o
es un eufemismo, de sobrevivencia de la familia. Entonces, cualquier modificación, una tipa que entra a trabajar a una oficina a las 8 y pico, le cambias el horario. Te cambia todo. Ponerse en una situación un poco compleja. Porque tenemos esa concepción desde jardín, que el jardín funciona como una guardería y el colegio funciona también como una guardería para nenes más grandes. Entonces, romper con esa rutina, de hecho, ha sido el principal motivo de disputa y polémica para no vehiculizar el cambio. Justamente por eso, porque los padres no tienen en dónde dejar a los chicos en el momento que los tienen que dejar. Entonces, romper con esa inercia va a ser motivo de un montón, digamos, de un montón de disputas. Real. Por supuesto, sí. Sí, es la reorganización del trabajo de toda la sociedad. La planificación familiar también. Por eso, a partir de eso... es complicadísimo, profe. De hecho, además, la gente que decide estas cosas y que discute estas cosas también son padres y madres. Entonces también tienen ese argumento y esa subjetividad que llevan a todos lados y que las hace también... Es una palanca en un mundo que transcurre todos los días. Horrible, si querés decir, porque complica, entre otras cosas, el proceso de construcción educativa de un individuo. Sí, y tiene que ver también con lo que manda, que en definitiva es el mercado. Todo se ajusta, incluso los contenidos y la planificación curricular se ajustan en torno, al mercado. Es por eso que se dice que cuando la escuela hoy no forma ciudadanos y ciudadanas para el futuro, es porque está formando gente para trabajos que probablemente ya no van a existir. Y no van a existir porque están desfasados del mercado, no porque no sean útiles. Entonces ahí también está la trampa de pensar la educación desde una perspectiva mercantil y mercantilista, que en definitiva es con la que pensamos absolutamente toda nuestra vida. Respondo rápidamente a la otra. En un montón de países se comienza más tarde el colegio. Incluso en países de Latinoamérica se piensa y se realizan este tipo de cosas. Es lo mismo cuando se piensa esto de, no, los pibes tienen que estar 5 horas en el aula, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad en que los pibes, si se quiere, cada vez prestan menos atención o cada vez concentran menos la atención en una sola cosa, ¿no? Para ser más justos. Entonces, es necesario planificar todo esto. Es necesario replanificarlo. Es necesario 5 horas o alcanza con 4. Lo mismo para las jornadas laborales. Viste que todo el tiempo se está pensando en una jornada laboral más chica. Bueno, estamos viviendo en un mundo distinto. Será tiempo en algún momento de repensar todas estas lógicas que articulan el sistema productivo con el sistema educativo.